esto es más que cambiarse el nombre. Porque en el contexto del sistema de salud no es tan solo como nos llamen en una oficina médica o en una sala de emergencia, es como estamos registrados en toda la documentación que está relacionada a nosotros. Y también está la vinculación entre el pareo que nos gusta hacer como sociedad, entre el nombre y la asignación de sexo que está en los documentos legales por los cuales nos identifican. En el contexto de Puerto Rico no es viable hacer un cambio de sexo en los documentos oficiales, según el Estado de Derecho actual. Sí han habido unos precedentes particulares que no se pueden utilizar como jurisprudencia o como recurso para que otros cambios se puedan realizar. Específicamente en el contexto de salud es un poco más complicado porque no es tan solo como la persona quiere identificarse o cómo se vea, sino es las características del cuerpo. Hay procedimientos que pueden ser necesarios y dependen de las características del cuerpo de una persona. A mí me gusta utilizar el ejemplo de la ginecología o la urología, que son prácticas de la medicina que le hemos asignado con mayor frecuencia que son consumidas más por un sexo que por otro. Pero una mujer transgénero puede perfectamente necesitar servicios urológicos para el cuidado de su salud genital, de su pene. ¿Okay? Porque una persona trans no necesariamente ha pasado por todos unos procesos de cirugía donde se han ocurrido unos cambios en la morfología o en la forma en que la genital está luciendo. Además, ocurre viceversa, un hombre trans puede necesitar los servicios de ginecología. O una persona con implantes igual necesita realizarse seguimientos de cáncer de seno. Y todo esto no es tan solo el nombre, no es tan solo cómo nos identificamos, sino la capacidad que tenga nuestra maquinaria de servicios de salud para incorporar esas diversidades a lo que estamos haciendo. Y me gustaría saber desde el contexto clínico de la terapia psicológica clínica, cómo se ha trabajado con la aceptación de los padres en relación a esos hijos que tienen la preferencia, ¿verdad? Preferencia homosexual. Gracias. Yo creo que en muchas ocasiones una de las partes más difíciles tiene mucho que ver con el adolescente y la familia, que se complica con la escuela. Y otra vez se complica cuando o es que ha habido un comportamiento que ha mostrado afecto a otra persona en la escuela y la escuela ha llamado, o es que tiene un comportamiento afeminado y la escuela ha llamado a los padres para. En muchas ocasiones el primer intento de los padres, inclusive con niños pequeños, es todo lo que hace de cómo curarlo. Y el primer acercamiento es cómo curarlo. La Asociación de Psicología en Puerto Rico y montones de asociaciones de psicología en el mundo entero han establecido claramente que no es posible eso, y que cualquier intento de terapia de curación o de terapia de sanación que han tenido influencia fundamentalmente a través de ideas religiosas son abiertamente antiéticos, son inefectivas y producen efectos secundarios nocivos para el estado emocional de un menor o de un adulto en este caso. El asunto es cómo uno explora dentro de los padres si el niño o el hijo que se amó antes de tener esa información es o no es el mismo niño hoy o el mismo hijo hoy, sin diferencia. Que la única diferencia es esa información, y si esa información es de tal naturaleza que significa que se va a dejar de amar un hijo solamente por esa información. En última instancia, la decisión es obviamente individual, más allá de la tolerancia de los padres. El joven o el adulto tiene a su vez que empezar a manejar en su propio proceso de separación psicológica hasta qué día va a ser importante la opinión del padre. Y habrá ocasiones en que habrá que fortalecer a ese menor, adolescente o a ese adulto, que bueno, ya, ¿verdad? En algún momento hay que romper ese cordón umbilical de vivir única y exclusivamente pendiente a lo que piensa un otro, aunque ese otro sea un padre. La idea es fortalecer. Yo creo que por otro lado es importante que cuando uno trabaja con adolescentes, no importa la orientación sexual, es importante su estabilidad y su seguridad emocional. Si yo no quiero que un joven adolescente de 13, 14 años, heterosexual, o una chica,
esté descontroladamente explorando su sexualidad a diestra y siniestra, porque puede ser peligroso. Igual de peligroso puede ser para un joven adolescente gay o para una lesbiana. Lo que no se puede hacer, que ocurre con mucha frecuencia, es que siempre se tiene seguro cuando un joven es heterosexual, pero los clínicos o las psicólogas clínicas, consejeras y trabajadoras sociales siempre tienen dudas cuando un chico dice que es gay y siempre preguntan, ¿estás seguro? Esa pregunta es como bien automática, como si hubiera que probarlo. Sin embargo, la heterosexualidad no hay que probarla. Es que por un lado hay que reeducar también a los profesionales de la salud mental de cuál es su función ética en el proceso de trabajar con los asuntos que tienen que ver con las homosexualidades, sobre todo porque ese debe ser un espacio para proteger y para celebrar la diferencia. Yo creo que el espacio de la clínica es un espacio para celebrar la diferencia. Y los niños feos, los gordos, los negros, los narizones, los cuatro ojos, también van a tener problemas en la escuela, y eso no es intrínseco a su propia identidad, tiene que ver con cómo empezamos a arreglar lo que está sucediendo fuera en el ambiente escolar y en la familia. En mi experiencia personal, los padres les cuesta trabajo, pero llegan. O sea, yo tengo que aceptar que no, con 25 o 28 años de trabajo, no puedo reconocer con adolescentes. Hay padres que se desconectan de sus hijos mucho antes, ¿verdad? Y por otras razones. Pero en términos generales, yo creo que hay una buena disposición. La pregunta de los padres es siempre la misma, ¿no? Se va a vestir de mujer. O sea, siempre hay toda esta otra vez que tiene que ver con el asunto de la masculinidad. O que la nena no se pone cancanes o no se quiere vestir de cosita. Entonces, ese es otro problema que no tiene nada que ver con el deseo, tiene que ver con cómo se ajusta o cómo un padre quiere que su hijo se ajuste a lo que es la norma social de lo que son los géneros. Y esto es una invitación al uso de nuestro lenguaje. Yo invito al respeto en lugar de la tolerancia. Creo que tenemos mucho que ganar cuando respetamos la diversidad en lugar de tolerar la diversidad. Tolerar es un poco establecer la distancia, categoría, y entonces podemos estar juntos. Podemos respetarnos, y el respetar es reconocer que somos diferentes, que podemos en esa diferencia hacer algo juntos. Gracias, doctor. Haciendo énfasis en algo que comenta el doctor Rodríguez ahora, como parte de nuestra lectura de equidad, un compañero hizo una investigación con un psicólogo hablando de la adolescencia y la homosexualidad, etcétera, y el psicólogo le indicó que cuando él tenía esos casos ya él sabía que los pacientes de él iban a acabar siendo sus papás, los papás del niño, que eran los que necesitaban aprender a respetar lo que su hijo quería realmente.